Bueno, continuamos, amigos. Roberto, quedó en el segmento anterior pendiente cómo fomentar ese liderazgo de nuestros jóvenes, de esa generación de relevo, en el marco de países que están atravesando por diferentes cambios y transformaciones en su modelo de desarrollo social y que tiene implícito, por supuesto, luchas ideológicas, desencuentros y encuentros también, y que en algunos países consideran estos jóvenes, estos líderes, que no hay oportunidades, no hay mayores oportunidades porque ven esas oportunidades en los países del norte. ¿Qué piensas tú de eso? Si decimos que la universidad debe ser el ente pensante de la sociedad, lógicamente quienes están enseñando, investigando, haciendo proyección social, estudiando, tienen que llegar a un momento de reflexión. La universidad y los colegios se han convertido en elementos de transmisión de información, y nosotros estamos hablando de formación humana integral que comprende principalmente la capacidad de crítica, de diálogo, de creación, de mirada hacia el futuro. Entonces, nuestras universidades deben de transformarse en centros de reflexión. Yo lo tengo escrito en alguno de mis libros. Me pregunto, ¿dónde se forman los políticos, que son los que lideran después el desarrollo del país, legislan, gobiernan, poder judicial? ¿Dónde se han formado políticamente? En ningún sitio, o sabe Dios cómo. En mi país no existen partidos políticos articulados que sean escuelas políticas de formación de líderes, no existe. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la universidad no asume el papel de formar líderes políticos también a través de la discusión de los problemas reales del mundo y del país y de la sociedad donde viven? Yo no considero la universidad apolítica, la universidad apolítica, no. La universidad debe constituirse en un elemento formador pero formador en el sentido ético, en el sentido moral, del trabajo por el bien común y no por el bien de las personas individuales. Lo que se llama intereses particulares, intereses. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos que trabajar desde los pocos que haya y desarrollar un concepto de obligación generacional para poder decir, esta generación tiene una misión, esta generación en la que estamos viviendo. ¿Cuál es esa misión? Volver a la universidad su papel de reflexión, de pensamiento. Hace poco se dio una ley en España, una nueva ley de educación, que fue muy criticada. ¿Por qué? Porque era demasiado tecnológica, dedicada principalmente a lo que era producción material y olvidando la formación humanista. Eso provocó un rechazo muy grande, y en el Parlamento los partidos de oposición dijeron, esa ley la vamos a cambiar en cuanto lleguemos al poder. Y estamos ya en la ley número cuántos. Y así pues resulta que si no asumimos una tarea reflexiva, pero también que comprenda en cierta medida a la masa de alumnos, no solamente a los grupos pequeños, sino la generalidad del alumnado, tiene que ponerse en contacto con la realidad social. Los programas que salen de la universidad hacia el medio social son muy importantes. Y yo considero que una universidad que no sale a trabajar en el campo realmente ha perdido mucho de su misión.
porque no trae los problemas reales para discutirlos. Y no solamente en el campo social, de lo que es política, pero en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de las relaciones humanas, en el campo del consumo y de la oferta. ¿Cómo es que estamos tan sometidos a la propaganda mercantilista? Y compramos lo que nos dicen que tenemos que comprar y no lo que queremos o necesitamos. Esa desconexión, esa rotura de esos lazos de sometimiento en que estamos viviendo, es tarea de la universidad. Es tarea que corresponde a la gente que es capaz de pensar. Entonces podríamos establecer, a manera de reflexión que se genera de esta conversación, que nuestras universidades han perdido, si se quiere, su papel formador de líderes, en primera instancia, de líderes que sean capaces de construir ese liderazgo a partir del conocimiento de la realidad. Exactamente. Y de su transformación, y que exige ese liderazgo un compromiso generacional para poder rescatar ese papel de la universidad. Exactamente. Y como reflexión final en cuanto a las universidades latinoamericanas, para poder entonces cerrar en el próximo segmento ya con esa propuesta que plantea un cambio de paradigma que se ha hablado pero no se ha concretado en el campo de la odontología, que es cómo pasar de la curación de la enfermedad a la prevención como una propuesta de Estado, de política de Estado, que puede ser un ejemplo para todos los países de América Latina que manejan un perfil o un mapa epidemiológico similar, donde todavía se observa una tendencia epidemiológica bastante alta con respecto a las enfermedades más prevalentes. Mira, tenemos una situación muy grave que si no la tocamos ahora pasa desapercibida. Las universidades, siguiendo el modelo mercantilista, se están expandiendo en el campo, en el sector privado, con fines de lucro. Aquí en el Perú se han creado muchas universidades que tienen el nombre de universidad, pero que realmente no califican como universidades. ¿Y qué dice la nueva ley de universidades en el Perú, que recién creo que... La nueva ley está en proceso, está en discusión, es una discusión muy dura entre dos sectores, el sector que defiende sus intereses particulares. Aquí hay un rector de una universidad que gana millones al mes, entre sueldo y bonificaciones, millones, ¿eh? Y está ahora investigado por el Congreso. Pero ese hambre por el dinero, por los bienes materiales, realmente destruye al hombre. Destruye, porque esa persona no creo que llegue a ser una persona feliz con tanto dinero. Yo diría que la privatización de la enseñanza superior es uno de los grandes problemas de la América Latina y quizás de otras partes. Son universidades que se llaman universidades empresa, que están hechos para ganar dinero. Su objetivo no es la ciencia ni la investigación, es el lucro.